La lluvia golpeaba las ventanas de mi apartamento como pequeñas balas, acompasando el ritmo frenético de mi corazón. Mis dedos temblaban mientras revisaba mi cuenta bancaria en la pantalla agrietada de mi teléfono. 207.42. No era suficiente. Nunca era suficiente. En la esquina de mi minúsculo estudio, Lily dormía plácidamente en su cuna de segunda mano, su pequeño pecho subiendo y bajando, ajena a nuestra precaria existencia. Me presioné las palmas contra mis ojos cansados. El agotamiento de los turnos dobles en el bistró del centro se había instalado profundamente en mis huesos. 6 meses huyendo, 6 meses mirando por encima de mi hombro, 6 meses rezando para que Matteo Visconti nunca nos encontrara. El recuerdo de nuestro primer encuentro todavía ardía en mi mente como un hierro caliente. Yo estaba atendiendo un evento privado en el Rialto, un restaurante exclusivo en el corazón de la ciudad, reservado esa noche para lo que me habían dicho que era una reunión de negocios privada. Lo que no me habían dicho era que el negocio era decididamente ilegal y que el hombre en el centro de todo cambiaría mi vida para siempre. Llevaba una bandeja de copas de champán cuando lo vi por primera vez. Matteo Visconti. A diferencia de los hombres mayores y corpulentos que esperaba ver dirigiendo los bajos fondos de la ciudad, él era joven, quizás de unos 30 y pocos, con rasgos afilados que parecían tallados en mármol. Su traje negro, a medida probablemente, costaba más que mi alquiler anual, y su presencia atraía la atención de cada persona en la sala. Incluso desde el otro lado del abarrotado espacio, sentí el peso de su mirada como un toque físico. «Más champán, mesa 7», siseó mi gerente, sacándome de mi trance. «Y por el amor de Dios, Ellie, no mires fijamente a los invitados». Me moví por la sala, distribuyendo bebidas con eficiencia practicada, sintiendo en todo momento sus ojos oscuros, siguiendo mis movimientos. Cuando llegué a su mesa, mis manos me traicionaron. La bandeja se inclinó, enviando una cascada de líquido dorado directamente sobre su inmaculada chaqueta de traje. «Y yo lo siento mucho», tartamudeé, la humillación inundándome en oleadas de calor. «Por favor, permítame». Su mano atrapó mi muñeca, mientras intentaba frenéticamente secar la mancha con mi servilleta. Su tacto fue suave, pero firme. Una contradicción que coincidía con la expresión de sus ojos. Algo entre la diversión y la curiosidad. «Es solo tela», dijo, su voz un timbre bajo y rico que me envió un escalofrío involuntario por la columna. «¿Cuál es tu nombre?» «Ellie». «Ellie Hayes». Soltó mi muñeca, pero no mi mirada. «Ellie Hayes», repitió, como si estuviera probando cómo se sentía mi nombre en su lengua. Lo recordaré. No entendí el peso de esa promesa hasta mucho, mucho más tarde. Lo que siguió fue un torbellino que nunca pude haber anticipado. Después de esa noche, Matteo apareció en el restaurante con frecuencia, siempre solicitando mi sección. Dejó propinas excesivas que ayudaron a aliviar la constante presión financiera que me aplastaba. Hizo preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis luchas, y yo respondí, ingenuamente halagada por la atención de un hombre que parecía genuinamente interesado en los detalles mundanos de mi existencia. No sabía quién era realmente entonces, o tal vez sí, en algún nivel, pero elegí ignorar las señales, la forma en que otros miembros del personal se callaban cuando él entraba, la deferencia mostrada por el dueño del restaurante, la sombra omnipresente de su chofer, guardaespaldas, Shosh, esperando junto al elegante Bentley negro en el exterior. Su primer regalo llegó después de que mencioné que mi vieja laptop estaba muriendo. Un MacBook Pro nuevo, entregado en la dirección de mi apartamento, la cual no recordaba haberle dado nunca.
Cuando intenté devolverlo, insistiendo en que era demasiado caro, él simplemente dijo: «Tengo los medios para hacer tu vida más fácil, Ellie. ¿Por qué no los usaría?» Cada barrera que puse, él la desmanteló con paciencia y persistencia. Cada vez que me alejaba, él me atraía de vuelta con amabilidad y comprensión, o lo que yo confundí con amabilidad y comprensión. Para cuando supe quién era verdaderamente Matteo Visconti, el heredero del imperio criminal Visconti, un hombre cuyas actividades dejaban cuerpos a su paso, ya me estaba enamorando de él. Y para cuando me di cuenta de lo peligrosa que sería esa caída, era demasiado tarde. Estaba atrapada en una jaula dorada que yo misma había construido. Nuestro romance duró 3 meses embriagadores, 3 meses de cenas costosas en salones privados de restaurantes exclusivos, 3 meses de ser llevada a su ático con vistas panorámicas del horizonte de la ciudad, 3 meses de sentirme como Cenicienta, ignorando el reloj que inevitablemente marcaba la medianoche. La realidad se derrumbó la noche que escuché una conversación que nunca debí oír. Había llegado temprano a su ático. Me había dado una llave, otra cadena invisible que me ataba a él. Voces flotaban desde su oficina, la puerta ligeramente entreabierta. «El problema Moretti necesita ser manejado», dijo la voz de un hombre. «Están moviendo producto a través de nuestro territorio». «No quiero una guerra», respondió Matteo, su voz más fría de lo que jamás la había oído. «Pero quiero enviar un mensaje. Deshazte del hermano menor. Que sea público». «Considéralo hecho, jefe». Mi sangre se convirtió en hielo mientras me alejaba de la puerta. Esto no era una discusión de negocios sobre bienes raíces o inversiones, como me había hecho creer. Era una orden de asesinato, entregada con el mismo tono casual que alguien usaría para pedir la cena. Esa noche, sonreí durante la cena. Me reí de sus chistes y le permití hacerme el amor en sábanas, que probablemente costaban más que mi salario mensual, mientras mi mente corría con planes de escape. A la mañana siguiente, retiré hasta el último centavo de mis escasos ahorros y desaparecí. Dejé mi apartamento, mi trabajo y la vida que había construido en la ciudad. Cambié mi número de teléfono y dirección de correo electrónico. Pagué en efectivo un billete de autobús a un pequeño pueblo a 3 estados de distancia. Y recé para que el interés de Matteo en mí hubiera sido lo suficientemente fugaz como para que no se molestara en buscar demasiado. Pero había una complicación que no había anticipado, una que se hizo evidente 6 semanas después, cuando la prueba de embarazo dio positivo. Lily nació en una mañana nevada de enero, en un hospital donde nadie me conocía. Les di un nombre falso y pagué en efectivo. Sus ojos eran los de Matteo, oscuros e intensos incluso en un recién nacido. Mirarlos todos los días era mi mayor alegría y mi recordatorio constante del peligro que acechaba en nuestro pasado. Durante 6 meses sobrevivimos. Encontré un trabajo sirviendo mesas en un restaurante local. Alquilé un pequeño estudio encima de una lavandería. Hice exactamente una amiga, mi anciana vecina, la señora Patel, quien a veces vigilaba a Lily cuando mis turnos se superponían con el cierre de la guardería. Vivimos simplemente, invisiblemente, y casi me convencí de que estábamos a salvo. Hasta esta noche, un golpe seco en mi puerta me sacó de mis pensamientos. Me congelé. Mis ojos se dirigieron al reloj. 1:47 p.m. Demasiado tarde para una visita casual. Demasiado preciso para un vecino borracho en la puerta equivocada. Me moví en silencio hacia la cuna de Lily, mi corazón martilleando contra mis costillas. Ella dormía plácidamente, un pequeño puño acurrucado contra su mejilla. Acaricié suavemente su cabello oscuro, tan parecido al de su padre.
y tragué el pánico que subía por mi garganta. El diurético llegó de nuevo. 3 golpes secos, exigentes, seguros. Sé que estás ahí, Ellie. Su voz, ese mismo timbre rico que una vez me había debilitado las rodillas, ahora enviaba el terror a través de mis venas. ¿Cómo nos había encontrado? ¿Qué haría? ¿Me quitaría a Lily? ¿Nos lastimaría por huir? Mi mente corrió a través de las opciones. La escalera de incendios estaba oxidada e insegura. El pasillo no tenía otra salida. Estábamos atrapadas. «Abre la puerta», dijo Mateo, su voz engañosamente tranquila. «O haré que Marco la abra por mí». Sabía que no era una amenaza ociosa. Había visto el tamaño de las manos de su guardaespaldas. Con dedos temblorosos, deslicé el pestillo de cadena en su lugar, una defensa irrisoria, pero todo lo que tenía, y abrí la puerta lo que la cadena permitía. Y allí estaba él, tan devastadoramente apuesto como el día en que le derramé champán por primera vez. Su abrigo de lana negra estaba salpicado de gotas de lluvia que brillaban bajo las luces fluorescentes del pasillo. Su cabello estaba más largo de lo que recordaba, rizándose ligeramente en el cuello de su camisa. Pero sus ojos, esos ojos que una vez me habían mirado con deseo, y algo que tontamente confundí con amor, ahora ardían con una furia fría que me hizo retroceder. 6 meses, dijo en voz baja. 6 meses de búsqueda. ¿De verdad pensaste que no te encontraría? Antes de que pudiera responder, un suave gemido vino de detrás de mí. Lily estaba despierta, agitándose en su cuna como si sintiera la tensión que impregnaba nuestro pequeño santuario. Los ojos de Mateo se desviaron más allá de mí, ensanchándose ligeramente a medida que la comprensión se dibujaba en su rostro. «Abre la puerta, Ellie». Su voz había cambiado. Una corriente subterránea de algo peligroso se abría paso. Ahora, mi mano tembló mientras desenganchaba la cadena. Sabiendo que estaba abriendo la puerta a más que solo el hombre en el pasillo. Estaba abriendo la puerta a nuestro pasado, a todos los secretos que había guardado, a un futuro que no podía predecir. Mateo entró. Su presencia inmediatamente hizo que mi pequeño apartamento se encogiera a nuestro alrededor. Sus ojos nunca abandonaron la cuna en la esquina. Sin mirarme, se movió hacia ella con pasos lentos y deliberados. Le seguí, mi cuerpo tenso con el instinto primario de proteger a mi hija. «Mateo, por favor». Se detuvo en el borde de la cuna, mirando a Lily, quien le devolvió la mirada con sus propios ojos. Por un largo momento no dijo nada. Luego se inclinó, su gran mano suave mientras acariciaba un dedo a lo largo de su mejilla. «¿Qué edad tiene?», preguntó. Su voz apenas un susurro. 6 meses, admití, la verdad pesando entre nosotros. Se volvió hacia mí entonces, su expresión una tormenta de emociones que no pude descifrar completamente. Ira, ciertamente. Traición. Pero algo más también. Algo que se parecía casi al asombro. «¿Me escondiste a mi hijo?». No fue una pregunta. «Tenía miedo», susurré. Su mandíbula se apretó. «Deberías haber tenido miedo de huir». Volvió a mirar a Lily, quien había acurrucado sus pequeños dedos alrededor de su índice, inconsciente de la importancia de este momento, del hombre peligroso cuya sangre corría por sus venas. «Deberías haber sabido que os encontraría a ambas». Levantó a Lily de la cuna con sorprendente suavidad, acunándola contra su pecho como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ella no lloró ni se quejó, simplemente lo miró con ojos curiosos que coincidían con los suyos. «Haz tu maleta», dijo, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad que no dejaba lugar a discusión. «Ambas me pertenecéis, y os llevo a casa». La finalidad de su voz me envió un escalofrío. Supe entonces que nuestro breve sabor a la libertad
había llegado a su fin. La vida que había construido para nosotras, frágil como era, acababa de colapsar. Y el hombre que estaba ante mí, sosteniendo a nuestra hija con posesiva ternura, no tenía intención de dejarnos ir de nuevo. «No vamos a ninguna parte», dije, luchando por mantener mi voz firme. «Esta es nuestra casa». Incluso mientras las palabras salían de mi boca, supe lo patéticas que sonaban. Nuestro hogar era un estudio de 40 metros cuadrados con manchas de agua en el techo y un grifo goteando perpetuamente, el tipo de lugar en el que Mateo normalmente entraría usando guantes. Él miró a su alrededor, su expresión indescifrable. «¿Esto es lo que elegiste en lugar de mí, en lugar de la vida que podría proporcionarte?» «Elegí la seguridad», susurré, «por ella». Sus ojos se volvieron hacia los míos, oscureciéndose con ira. «¿Seguridad? ¿Crees que no protegería a mi propia hija? A mi propia...» Hizo una pausa, ajustando a Lily en sus brazos, mientras ella comenzaba a quejarse. «¿A mi propia familia?» La palabra colgó en el aire entre nosotros como humo. Familia. Un concepto tan cargado de significado, de expectativas, de peligro. «Tienes 5 minutos», dijo. Su tono no admitía discusión. «Empaca lo que necesites para esta noche. Cualquier otra cosa puede ser reemplazada». «¿Y si me niego?» Su sonrisa no llegó a sus ojos. «No lo hagas más difícil de lo necesario, Ellie. Sabes que siempre consigo lo que quiero». Yo lo sabía. Fue una de las primeras cosas que aprendí sobre Matteo Visconti. Su mundo operaba bajo reglas diferentes. Reglas que él creaba, aplicaba y cambiaba a voluntad. Reglas que una vez me hicieron sentir protegida, pero que ahora se sentían como grilletes. Lily comenzó a llorar en serio, con los pequeños puños agitándose en el aire. Instintivamente la busqué, pero Mateo se giró ligeramente, cambiándola en sus brazos con sorprendente competencia. «Shh», murmuró, su voz profunda suavizándose mientras le hablaba. «Está bien, Piccola. Papá ya está aquí». La visión de él sosteniendo a nuestra hija, este hombre que ordenaba ejecuciones tan casualmente como la cena, envió una confusa mezcla de emociones a través de mí. Miedo, ciertamente. Ira por su intrusión en nuestra vida cuidadosamente construida. Pero algo más, también. Algo que me avergonzaba reconocer. Alivio. Alivio de que la huida hubiera terminado. Alivio de que ya no tuviera que llevar el peso de nuestra supervivencia sola. «Necesita comer», dije, extendiendo mis brazos. Mateo me estudió por un momento antes de transferirme a Lily con cuidado. Nuestros dedos se rozaron en el intercambio, y sentí la misma corriente eléctrica que siempre había saltado entre nosotros. 6 meses separados no la habían disminuido en lo más mínimo. Mientras me acomodaba en el sillón gastado para alimentar a Lily, Mateo se dio la vuelta, dándonos un momento de privacidad que me sorprendió. Se dirigió a la ventana, mirando a través de las persianas la calle mojada por la lluvia. «Tu edificio no tiene seguridad», dijo, su voz tensa con desaprobación. «No hay cámaras. El cerrojo de tu puerta podría ser abierto por un niño. Cualquiera podría entrar aquí». «Nadie tiene motivos para hacerlo», respondí. «Aquí no somos nadie». Se giró. Su expresión feroz. «Nunca eres nadie, no para mí». Miré a Lily, concentrándome en su rostro perfecto para evitar encontrarme con su mirada. «¿Cómo nos encontraste? ¿Importa?» «Me importa a mí». Estuvo en silencio por un largo momento. «Tu amiga, la señora Patel, tiene un nieto que trabaja para una compañía de seguros, que resulta ser propiedad de un socio de negocios mío». Cuando mencionó a la joven madre soltera con un bebé precioso que se mudó arriba, se encogió de hombros. «El mundo es más pequeño de lo que crees, Ellie». Mi estómago se retorció. La señora Patel, la dulce anciana que me traía chai casero y llamaba a Lily pequeño dumpling.
Había pensado que estábamos a salvo con ella, que era solo una viuda solitaria que disfrutaba de la compañía. Nunca imaginé que sería el hilo que desentrañaría nuestra nueva vida. Ella no tenía idea de a quién estaba buscando, ni por qué, añadió Mateo, leyendo la traición en mi rostro. No la culpes. Lily se había quedado dormida de nuevo en mi pecho. Me ajusté la ropa y me levanté, moviéndome para colocarla de nuevo en su cuna. Mateo observó cada movimiento como un halcón. «Tiene tus ojos», dije suavemente, incapaz de negarle esta verdad. «Y tu nariz», respondió, acercándose para mirar a nuestra hija dormida. «Tu barbilla terca». También, a pesar de todo, una pequeña sonrisa tiró de mis labios. «Siempre dijiste que mi terquedad era lo que te atraía de mí». Lo fue, reconoció. «Hasta que la usaste para desaparecer con mi hija». El momento de calidez se evaporó. Me di la vuelta de la cuna y comencé a recoger lo esencial. Pañales, toallitas, la manta favorita de Lily, el elefante de peluche sin el que no podía dormir. Me moví mecánicamente, mi mente acelerada. Tenía que haber una forma de salir de esto, una forma de convencerlo de que nos dejara ir. «¿A dónde nos llevas?», pregunté, cerrando la cremallera de la bolsa de pañales de Lily. «A casa. Tu ático no es un hogar para un bebé». Su mandíbula se tensó. «He hecho arreglos». La idea de lo que podrían implicar los arreglos viniendo de un hombre como Mateo me envió una nueva ola de pánico a través de mí. Pensé en la conversación que había escuchado, la orden casual de la muerte de un hombre. ¿Qué clase de padre sería para nuestra hija? ¿Qué clase de vida tendría rodeada de violencia y crimen? «No puedo ir contigo», dije, mi voz apenas un susurro. Mateo se movió hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros hasta que pude oler su colonia, el mismo aroma costoso que solía pegarse a mi piel después de las noches en su cama. Levantó la mano, metiendo un mechón de pelo detrás de mi oreja, con una suavidad que desmentía la dureza de sus ojos. «Hiciste la huida una vez, Ellie. No permitiré que vuelva a pasar». Sus dedos se deslizaron por mi mejilla en un toque que era tanto una caricia como una advertencia. «Especialmente no con mi hija». Me obligué a encontrar su mirada. «Ella tiene un nombre. Es Lily». Algo se agitó en su rostro. «Lily», repitió, probando el nombre. «Es bonito, pero su nombre completo será Liliana Visconti». La forma casual en que la reclamó, la renombró, la integró a su mundo sin consultarme, envió una oleada de desafío a través de mí. Su apellido es Hayes, como el mío. Su sonrisa fue fría. Por ahora, un golpe seco en la puerta interrumpió cualquier respuesta que pudiera haber hecho. Mateo no pareció sorprendido. «Ese debe ser Marco», dijo. «Es hora de irnos». La realidad se estrelló contra mí. Esto estaba sucediendo. Nos estaba llevando. La vida que había construido, por mísera que fuera, estaba terminando esta noche. «Espera», supliqué. «Al menos déjame dejar una nota para mi jefe, y la señora Patel se preocupará si simplemente desaparecemos. Ya está todo arreglado. En lo que respecta a cualquiera en este pueblo, recibiste una oferta de trabajo en otro estado y te fuiste para seguirla». Su expresión se suavizó ligeramente ante mi mirada de asombro. «No soy un monstruo, Ellie. No quiero destruir tu reputación aquí. Podrías necesitar estas conexiones algún día». La implicación de que podría volver a esta vida colgaba tácitamente entre nosotros. Un permiso que él podría conceder si me portaba bien, si me sometía a su voluntad. Una correa que podría tirar si me desviaba demasiado. La puerta se abrió sin un golpe y Marco entró. Estaba como lo recordaba, alto, ancho, con un rostro que parecía permanentemente fruncido. Sus ojos recorrieron el apartamento, evaluando amenazas por costumbre, antes de posarse en mí. «Señorita Hayes», asintió. «Es un placer volver a verla».
Ojalá pudiera decir lo mismo, murmuré. Los labios de Mateo se curvaron en algo casi parecido a una sonrisa antes de que controlara sus rasgos. Toma las maletas, Marco, y haz que alguien venga mañana por cualquier otra cosa de valor. Ya está arreglado, jefe. El coche está esperando abajo. Mateo se dirigió a la cuna y levantó a Lily con manos cuidadosas. Ella se agitó pero no se despertó, acurrucándose contra su pecho con una confianza que me hizo doler el corazón. Busqué el portabebés que colgaba junto a la puerta. «Estará bien», dijo Mateo, interpretando correctamente mi preocupación. «La tengo yo. No sabes cómo sostener bien su cabeza como he estado practicando», me interrumpió. «Con una muñeca, durante semanas, desde que confirmé que existía». Sus ojos se encontraron con los míos, ardiendo con una intensidad que me hizo retroceder. ¿De verdad pensaste que no me prepararía para ser padre una vez que lo supiera? La imagen de Matteo Visconti, temido jefe del crimen, despiadado hombre de negocios, practicando cómo sostener un bebé con una muñeca, era tan incongruente que casi me reí. En cambio, me mordí el labio y le seguí hacia la puerta. El pasillo estaba vacío, el edificio en silencio, salvo por el sonido distante de un televisor de uno de los otros apartamentos. Marco abrió el camino. Mateo le siguió con Lily y yo fui la última, sintiéndome más una prisionera que una madre. El aire de la noche era fresco contra mi piel al salir. La lluvia había dado paso a la niebla, envolviendo las luces de la calle en halos dorados. Un elegante Bentley negro estaba parado en el bordillo, su motor un suave ronroneo en la quietud. Otro hombre de traje oscuro abrió la puerta trasera mientras nos acercábamos. Mateo maniobró cuidadosamente dentro con Lily. Luego se giró, extendiendo su mano para ayudarme a entrar. La ignoré, subiendo por mi propia cuenta, un pequeño e insignificante acto de desafío. El interior del coche era exactamente como lo recordaba. Asientos de cuero suave, el aroma del lujo, el silencio amortiguado que parecía aislarnos del mundo exterior. Marco y el otro hombre tomaron sus lugares en la parte delantera, y luego nos pusimos en marcha, deslizándonos lejos de la vida que había creado hacia un futuro incierto bajo el control de Mateo. Vi cómo mi edificio de apartamentos desaparecía de la vista. Un vacío se expandía en mi pecho. «¿A dónde vamos exactamente?» «A mi finca a las afueras de la ciudad», respondió Mateo, con su atención en Lily, que permanecía plácidamente dormida en sus brazos. «Es más adecuada para un niño que el ático, y también más segura». Había oído mencionar esta finca antes, pero nunca la había visto. Era su retiro privado, un lugar que incluso sus socios de negocios rara vez visitaban. La idea de ser llevada allí, aislada del mundo, me envió una nueva ola de ansiedad. ¿Por cuánto tiempo? Sus ojos se encontraron con los míos en la tenue luz del interior del coche. Por el tiempo que haga falta. ¿El tiempo que haga falta para qué? Para que aceptes que tu lugar está conmigo. Para que entiendas que ahora somos una familia. Su voz se suavizó mientras miraba a nuestra hija. Para que confíes en mí de nuevo. Me di la vuelta, mirando fijamente el paisaje desconocido que pasaba. Los campos habían reemplazado a los edificios, formas oscuras contra un cielo aún más oscuro. Ya estábamos dejando atrás el pequeño pueblo, dirigiéndonos a algún lugar rural, a algún lugar aislado, a algún lugar del que no podría escapar fácilmente. «Nunca confié en ti», mentí. «Sí lo hiciste», replicó en voz baja. «Antes de que escucharas una conversación que no entendiste completamente, antes de que huyeras en lugar de darme la oportunidad de explicar. Me volví para enfrentarlo. ¿Explicar qué? ¿Que ordenaste matar a alguien? ¿Que no eres el hombre de negocios exitoso que fingías ser, sino un criminal que daña a la gente?» Su expresión permaneció impasible. «Mi negocio tiene muchas facetas, Ellie, algunas menos agradables que otras. Pero todo lo que hago, lo hago por una razón. ¿Y eso lo hace aceptable? Lo hace necesario.
Cambió a Lily a su otro brazo, sus movimientos cuidadosos a pesar de la tensión entre nosotros. El mundo no es el lugar simple que quieres que sea. No siempre hay opciones limpias. El asesinato es una línea bastante clara. Siseé, manteniendo mi voz baja para evitar despertar a Lily. ¿Lo es? Arqueó una ceja. ¿Matarías para protegerla? Señaló a nuestra hija. Porque yo lo haría. Sin dudarlo. Quemaría ciudades hasta los cimientos para mantenerla a salvo. Para mantenerte a salvo. La peor parte era que le creí. Y algo profundo dentro de mí, algo primitivo y feroz, entendió exactamente lo que quería decir. Porque yo haría lo mismo por Lily. Ya lo había hecho, en cierto modo, sacrificando mi vieja vida, mis aspiraciones profesionales, mis pocas amistades para darle seguridad. ¿Era yo realmente tan diferente de él? ¿O era solo una cuestión de medios y oportunidades? La idea me perturbó profundamente. Caímos en el silencio mientras el coche continuaba a través de la noche. Lily dormía plácidamente, ajena a la tensión que la rodeaba. Mateo mantuvo sus ojos en su rostro, estudiando sus rasgos como si los estuviera memorizando. Los observé a ambos, este hombre y la niña que nos unía de forma irrevocable. Después de lo que parecieron horas, el coche giró en un camino privado, serpenteando a través de densos árboles que bloqueaban incluso la tenue luz de la luna. Las puertas de seguridad aparecieron de la oscuridad, abriéndose silenciosamente para admitirnos. Más allá de ellas, las luces brillaron, revelando destellos de una extensa mansión apartada de la carretera. «Bienvenida a casa», dijo Mateo en voz baja, mientras el coche se detenía frente a una imponente entrada. Casa. La palabra resonó hueca en mi pecho. Esto no era un hogar, era una hermosa prisión, una jaula dorada donde Mateo nos mantendría, sus posesiones, sus tesoros, a salvo de un mundo que él veía como una amenaza constante. Mientras Marco abría la puerta y el aire fresco de la noche entraba, hice un juramento silencioso a mí misma y a Lily. Cualquiera que fuera el juego que Mateo estuviera jugando, cualquiera que fuera el futuro que había planeado para nosotras, no me rendiría fácilmente. Podría estar atrapada por ahora, pero encontraría una manera de proteger a mi hija de la oscuridad del mundo de su padre, incluso si eso significaba protegerla de él. Mateo salió del coche, Lily todavía acunada contra su pecho, y se giró para ofrecerme su mano una vez más. Esta vez, la tomé, sintiendo sus cálidos dedos cerrarse alrededor de los míos, con posesiva certeza. «Ambas me pertenecéis ahora», dijo, su voz baja e intensa, «y yo protejo lo que es mío». El vestíbulo de la finca de Mateo nos engulló en luz cálida y opulencia fría. Los suelos de mármol brillaban bajo un candelabro de cristal que proyectaba arcoíris fracturados sobre paredes de color crema. El espacio era cavernoso, diseñado para impresionar e intimidar a los visitantes. Una escalera curva se elevaba, su barandilla pulida reflejando la luz como oro líquido. «El ala este ha sido preparada para ti y Lily», dijo Mateo, abriendo el camino por el pasillo. Su voz resonó ligeramente en la inmensidad. «Tiene las mejores vistas del amanecer». Le seguí en silencio, hiperconsciente de Lily todavía anidada contra su pecho. Ella se despertaría pronto, hambrienta y desorientada en estos alrededores desconocidos. ¿Lloraría por mí? ¿Sentiría la tensión que vibraba entre sus padres? Padres. La palabra se quedó grabada en mi mente. Hasta esta noche, yo había sido la única madre de Lily, su protectora, su todo. Ahora tenía un padre que la miraba con posesiva ternura, la misma mirada que le daba a sus posesiones más valiosas. Marco desapareció con nuestras maletas, mientras otro hombre que no reconocí se fundía de nuevo en las sombras,
cerca de la entrada. Me pregunté cuántas personas de Mateo estaban estacionadas por toda la casa, invisibles hasta que fueran necesarias. La idea me hizo estremecer. ¿Cuánto personal hay aquí?, pregunté, luchando por seguir los largos pasos de Mateo, mientras avanzábamos por un amplio corredor bordeado de obras de arte que probablemente costaban más de lo que ganaría en toda una vida. «Suficiente», respondió crípticamente. «Los terrenos requieren mantenimiento, la casa necesita personal, y la seguridad es una prioridad. Te refieres a guardias, nos están vigilando». Se detuvo ante una ornamentada puerta doble, girándose para enfrentarme. «No vigilando, Ellie. Protegiendo. Hay una diferencia. No desde donde estoy yo». Sus ojos se suavizaron ligeramente mientras se movían sobre mi rostro. «Estás agotada. Podemos discutir los protocolos de seguridad mañana». Antes de que pudiera discutir, empujó las puertas para revelar una suite que me dejó sin aliento, a pesar de mi determinación de no impresionarme. La sala de estar estaba pintada de un suave verde salvia, con muebles de aspecto cómodo, dispuestos alrededor de una chimenea de mármol donde ya bailaban las llamas. Flores frescas se posaban en jarrones de cristal sobre mesas auxiliares, su aroma delicado y relajante. Más allá, vislumbré un dormitorio con una enorme cama con dosel, cubierta con sábanas de color crema. Pero fue la tercera habitación la que me hizo detenerme en el umbral. Una guardería, perfecta en cada detalle. Me moví hacia ella como en trance, asimilando las paredes de color amarillo pálido, la cuna blanca con su dosel de tela transparente, el cambiador lleno de suministros, la mecedora junto a la ventana con vistas a lo que serían jardines a la luz del día. Un móvil de delicadas estrellas y lunas colgaba sobre la cuna, girando suavemente con la corriente de aire de la puerta. «¿Cuándo hiciste esto?», susurré, deslizando mis dedos sobre las suaves mantas dobladas a los pies de la cuna. «La empecé hace 3 meses», dijo Mateo, acercándose para pararse a mi lado, cuando mi investigador confirmó que habías dado a luz. El aire salió de mis pulmones. «¿Sabías lo de Lily hace 3 meses? ¿Nos has estado vigilando todo este tiempo?» «No vigilando, esperando». Cambió a Lily en sus brazos mientras ella comenzaba a agitarse, su pequeña cara arrugándose como preludio a despertarse. «Preparando». «¿Preparando para qué?». Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. «Para ser padre. Para traeros a casa a las 2, donde pertenecéis». Antes de que pudiera responder, los ojos de Lily se abrieron. Miró a Mateo, la confusión nublando su expresión por un momento, antes de que su cara se arrugara y comenzara a llorar. Instintivamente la busqué, y esta vez Mateo me la entregó. «Tiene hambre», dije, moviéndome hacia la mecedora, «y está abrumada. Todo esto es demasiado». Mateo observó mientras me acomodaba en la silla, una extraña expresión cruzando su rostro. Algo casi parecido a la vulnerabilidad se fue tan rápido que pude haberlo imaginado. «Os daré privacidad», dijo, girándose hacia la puerta. «Hay comida en el pequeño refrigerador detrás del cambiador, ropa en la cómoda, todo lo que puedas necesitar para esta noche». Hizo una pausa en el umbral, mirándonos de nuevo. «Descansa, Ellie. Tenemos mucho que discutir mañana». La puerta se cerró detrás de él, con un suave clic que de alguna manera se sintió más definitivo que un portazo. Miré a Lily, ahora amamantando contenta, sus ojos pesados por el sueño que regresaba. «¿Qué vamos a hacer?», susurré, acariciando su suave cabello. «¿Qué voy a hacer yo?». Solo su suave respiración me respondió. Después de que ella volvió a dormirse, la coloqué en la cuna, tratando de ignorar lo perfectamente que encajaba allí, como si hubiera sido hecha a sus medidas exactas. Quizás lo había sido. La idea era a la vez conmovedora y aterradora. Exploré nuestra nueva prisión mientras ella dormía.
La suite era más grande que todo mi apartamento, con la sala de estar, el dormitorio, la guardería y un lujoso baño con una bañera en la que realmente podía estirarme. Todo era de buen gusto, caro y claramente elegido con cuidado. Mi tono favorito de verde en las paredes, la firmeza exacta de almohada que prefería en la cama. El elefante de peluche favorito de Lily ya colocado en su cuna, aunque yo no lo había desempacado todavía. Detalles que le había mencionado a Mateo durante nuestro tiempo juntos. Preferencias casuales que había expresado en una conversación pasajera, todas recordadas e implementadas en este espacio. Era considerado. Era exhaustivo. Era absolutamente aterrador. Probé la puerta del pasillo, desbloqueada. Pero, ¿a dónde iría? No tenía idea de dónde estábamos. Sin teléfono, sin dinero, sin transporte. Y la seguridad de Mateo indudablemente tenía instrucciones de mantenerme en la propiedad. Las ventanas eran lo siguiente. Se abrían, pero un rápido vistazo afuera confirmó que estábamos en el segundo piso, con al menos una caída de 6 metros a jardines cuidados abajo. No era una opción con un bebé. El agotamiento se estrelló contra mí cuando la adrenalina de la noche finalmente disminuyó. Me hundí en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Necesitaba pensar, planear, pero mi mente se sentía envuelta en algodón, perezosa por la fatiga y el agobio. Solo por esta noche, decidí. Descansaría esta noche, recuperaría mis fuerzas y comenzaría a averiguar nuestros próximos pasos mañana. Me duché en el opulento baño, el agua caliente y los productos caros, un lujo que no había experimentado en meses. Ropa limpia me esperaba, pijamas de seda exactamente de mi talla. Me los puse, tratando de no pensar en cómo Mateo sabía mis medidas actuales. Revisé a Lily una vez más, observando cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones tranquilas, antes de arrastrarme a la enorme cama. La sábana olía a lavanda y se sentía como el cielo contra mi piel. A pesar de mi determinación de mantenerme despierta, de vigilar, el agotamiento me arrastró casi de inmediato. Desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el sonido del balbuceo matutino de Lily. Por un momento, reinó la confusión. Los lujosos alrededores tan diferentes de nuestro pequeño apartamento. Luego, el recuerdo se estrelló de nuevo, y con él, el miedo. Mateo, la finca. Nuestra captura disfrazada de bienvenida. Corrí a la guardería, esperando encontrar a Lily sola en su cuna. En cambio, me congelé en el umbral. Mateo estaba sentado en la mecedora, con Lily en su regazo. Estaba impecablemente vestido con lo que parecía ser ropa informal para él. Pantalones oscuros y una camisa blanca crujiente con las mangas enrolladas para revelar fuertes antebrazos. Le estaba hablando en voz baja, en italiano, su expresión más suave de lo que jamás la había visto. Lily lo miró, fascinada por esta nueva persona, sus pequeñas manos buscando su cara. Mientras observaba, ella le agarró la nariz y, para mi sorpresa, Mateo se rió, un sonido cálido y genuino que rara vez le había escuchado. La escena era tan doméstica, tan normal, que por un momento casi pude olvidar quién era él, lo que era. Luego levantó la vista y me vio, y la máscara se deslizó de nuevo a su lugar. No completamente, pero lo suficiente como para recordar el peligro bajo la superficie. «Buenos días», dijo, su voz suave. «Estábamos tratando de dejarte dormir». Entré en la habitación, incapaz de ocultar mi sorpresa. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?» «Alrededor de 1 hora». Estaba despierta,
pero no lloraba. La escuché en el monitor. Señaló un dispositivo en la mesa auxiliar que no había notado la noche anterior. ¿Tienes un monitor de bebé en tu habitación? Tengo monitores en todos los lugares importantes. Sus ojos nunca abandonaron mi rostro. Y nada es más importante que lo que sucede en esta habitación. La implicación me envió un escalofrío por la espalda, a pesar de la calidez en su voz. Nada sucedía en esta casa sin el conocimiento de Mateo. Nada. Necesitará que la cambien y la alimenten, dije, buscando a Lily. Para mi sorpresa, se puso de pie y me la transfirió a mis brazos sin protestar. Ya la he cambiado, dijo, y noté por primera vez el pañal fresco. Pero, obviamente, no puedo ayudar con la alimentación. Me quedé mirándolo. ¿Le cambiaste el pañal? Un destello de irritación cruzó su rostro. No soy incompetente, Ellie. Te dije que me he estado preparando. Preparándose para cambiar pañales. No era exactamente lo que esperaría de... Me interrumpí, sin estar segura de cómo terminar. ¿De un monstruo? Él completó, su voz endureciéndose ligeramente. ¿Así me ves? Me ocupé de acomodar a Lily para su alimentación matutina, usándolo como una excusa para no encontrarme con sus ojos. Ya no sé quién eres, Mateo. Tal vez nunca lo supe. Estuvo en silencio por un largo momento, y cuando volvió a hablar, su voz había perdido su aspereza. He organizado el desayuno en la terraza una vez que termines aquí. El clima es perfecto esta mañana. Fue una especie de ofrenda de paz, asentí, sin confiar en mí misma para hablar. ¿30 minutos? Preguntó. Debería estar bien. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo, mirándonos de nuevo. Tiene tu sonrisa, ¿sabes? Cuando está feliz, se ilumina al igual que tú. Antes de que pudiera responder, se había ido, dejándome con una confusa mezcla de emociones que no podía empezar a desentrañar. 30 minutos después, vestida con ropa que encontré en el armario, toda nueva, toda de mi talla, toda en estilos que yo misma habría elegido, llevé a Lily a la terraza que Mateo había mencionado. El aire de la mañana era fresco pero agradable, perfumado con rosas de los jardines que se extendían debajo de nosotras. La finca era aún más imponente a la luz del día, acres de terreno cuidado rodeado de bosque, con montañas visibles en la distancia. Aislada, remota, segura. Mateo estaba en la balaustrada de piedra, de espaldas a mí, mientras observaba su dominio. Se giró al acercarnos. Sus ojos se calentaron cuando se posaron en Lily en mis brazos. «Momento perfecto», dijo, señalando una mesa puesta para el desayuno. Una trona, completamente nueva y de primera línea, esperaba a su lado. Pensé que tal vez podríamos probar con un poco de plátano machacado esta mañana, a menos que ya hayas comenzado con los sólidos. La normalidad de la pregunta, la cuidadosa consideración detrás de ella, me desequilibró de nuevo. Yo... Sí, de hecho, ya ha comido plátano antes. ¿Le gusta? Él asintió, luciendo complacido. Excelente. Por favor, siéntate. Acomodé a Lily en la trona mientras Mateo sostenía mi silla para mí. Una cortesía del viejo mundo que me había encantado cuando nos conocimos. Ahora se sentía como otro aspecto de control, de propiedad. Todo en su lugar. Cada persona en su rol asignado. Una mujer que no reconocí apareció con café y una variedad de alimentos para el desayuno que habrían alimentado a 6 personas. Ella sonrió a Lily antes de desaparecer de nuevo en la casa sin una palabra. ¿Quién era ella?, pregunté, sirviéndome café de una cafetera de plata. Elena. Ella administra el personal de la casa. Mateo preparó un pequeño plato de plátano machacado para Lily con facilidad practicada. Conocerás a todos correctamente más tarde hoy. ¿Cuánta gente trabaja aquí? En la finca en sí, alrededor de 20. Jardineros, personal de la casa, seguridad. Colocó el plato en la bandeja de la trona de Lily. Algunos viven en la propiedad. Otros se desplazan desde el pueblo a unos 10 kilómetros de aquí. 20 personas. 20 testigos si intentaba irme.
20 pares de ojos leales a Mateo. ¿Y todos saben quién soy? ¿Lo que soy para ti? Pregunté, observando cómo Lily aplastaba un pequeño puño en el plátano, más interesada en su textura que en comerlo. La expresión de Mateo se puso seria. Saben que eres la madre de mi hijo, que estás bajo mi protección, que tu comodidad y seguridad son su máxima prioridad. ¿Y si quisiera irme? Su mandíbula se tensó. No vamos a discutir eso hoy. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Dejó su taza de café con cuidado deliberado. Nuestro futuro. El futuro de Lily. La vida que construiremos juntos. Lo tienes todo planeado, ¿verdad? No pude evitar la amargura en mi voz. Sin ninguna opinión por mi parte. He creado posibilidades. Corrigió. Una base. Los detalles los decidiremos juntos. Siempre y cuando esos detalles no me incluyan yéndome. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e intensos. ¿Por qué querrías irte, Ellie? ¿Qué puede ofrecerte el mundo ahí fuera que yo no pueda proporcionar aquí? Seguridad. Lujo. Educación para Lily. ¿Una familia? Libertad. Susurré. La libertad es una ilusión, dijo, su voz suavizándose. Todos estamos limitados por algo. Dinero, circunstancias, miedo. Alargó la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. Al menos mis limitaciones vienen con beneficios. Retiré mi mano. Las esposas doradas siguen siendo esposas, Mateo. Algo brilló en sus ojos. ¿Ira? ¿Dolor? Se fue antes de que pudiera identificarlo. No me has preguntado cómo te encontré, dijo, cambiando de tema. Ya me lo dijiste, el nieto de la señora Patel. Así es como confirmé dónde estabas, no como supe que debía buscarte en primer lugar. Tomó un sorbo de su café, observándome por encima del borde. ¿De verdad pensaste que cambiar tu nombre y mudarte a otro estado sería suficiente? ¿Que no tendría recursos dedicados a encontrarte? Mi estómago se encogió. ¿Cómo entonces? ¿El hospital donde diste a luz? Una de las enfermeras reconoció tu rostro de las fotografías que mi gente distribuyó. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Pensaron que eras una persona desaparecida, un ser querido buscándote desesperadamente. Me sentí enferma. Todos esos meses de planificación cuidadosa, de borrar mis huellas, de pagar en efectivo y usar nombres falsos, deshechos por una enfermera bien intencionada que pensó que estaba ayudando. ¿Tenías gente buscándome todo ese tiempo? La idea de que nunca había escapado realmente, que solo había sido temporalmente extraviada, envió una ola de desesperanza a través de mí. Desde el momento en que me di cuenta de que te habías ido, confirmó. Pero fue el embarazo lo que realmente me motivó. Cuando mi investigador informó que te habían visto en una clínica prenatal, su expresión se oscureció. Puedes imaginar lo que pasó por mi mente. Podía. Matteo Visconti, descubriendo que la mujer que había huido de él llevaba a su hijo. Me sorprendió que no hubiera quemado el país hasta los cimientos buscándonos. ¿Por qué esperar 3 meses después de que supiste lo de Lily? Pregunté. ¿Por qué no viniste a por nosotras inmediatamente? Sus ojos se dirigieron a nuestra hija, ahora felizmente embadurnando plátano en su cara. Necesitaba prepararme. No solo la guardería, sino a mí mismo. Necesitaba entender qué clase de padre quería ser. Su voz bajó, volviéndose casi inaudible. ¿Qué clase de padre se merece ella? Por primera vez, vislumbré el conflicto dentro de él. El hombre criado en un mundo de violencia y poder, luchando con la responsabilidad de criar a una niña inocente. Lo humanizó de una manera que hacía más difícil verlo como el monstruo que yo necesitaba que fuera. ¿Y qué clase de padre es ese? Pregunté suavemente. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi una honestidad cruda allí. Uno mejor que el que yo tuve. Antes de que pudiera responder, Lily tiró su plato al suelo con un chillido alegre.
La tensión se rompió mientras ambos lo buscábamos, nuestras manos chocando debajo de la mesa. Los dedos de Mateo se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes, y por un momento volvimos a estar en el restaurante donde nos conocimos. Solo un hombre y una mujer, conectados por un toque accidental. Luego, la realidad se reafirmó. Me aparté, concentrándome en limpiar las manos y la cara desordenadas de Lily, mientras Mateo recuperaba el plato caído. «Tengo llamadas de negocios esta mañana», dijo, poniéndose de pie. «Elena te mostrará los terrenos si quieres explorar. Toda la finca es segura. Puedes ir a cualquier parte dentro del perímetro de la valla, las fronteras de mi nueva jaula, claramente definidas. ¿Y esta tarde?», pregunté, incapaz de evitar un toque de desafío en mi voz. Su expresión se suavizó mientras miraba a Lily, luego de vuelta a mí. «Esta tarde, pensé que quizás podríamos pasar tiempo juntos, como familia». Hizo una pausa, luego añadió en voz baja: «Ya me he perdido muchas primeras veces, Ellie. No quiero perderme ninguna más». Con eso, se fue, dejándome con un bebé que se movía y un corazón lleno de emociones conflictivas que no podía empezar a ordenar. Porque debajo del miedo y el resentimiento, debajo de la ira por ser controlada y confinada, una parte diminuta y traicionera de mí recordaba por qué me había enamorado de Matteo Visconti en primer lugar. Y esa parte susurró que tal vez, solo tal vez, había un futuro aquí que no se sentiría como un encarcelamiento. Las semanas pasaron y el otoño se profundizó alrededor de la finca. Los jardines brillaron con colores ardientes antes de desvanecerse a marrón, y la escarcha matutina pintó la hierba de plata. Observé el cambio de estaciones desde las ventanas de nuestra suite, desde la terraza, desde los caminos que serpenteaban por los terrenos, siempre dentro de los límites invisibles que Mateo había establecido, siempre bajo la vigilancia discreta pero constante de su equipo de seguridad. Yo no le había dado a Mateo una respuesta a su propuesta. Él no había presionado por una. En su lugar, caímos en una incómoda rutina, una extraña réplica de la vida familiar. Desayuno juntos por las mañanas antes de que él desapareciera en su estudio para llamadas de negocios. Tardes con Lily. A veces, solo los tres. A veces con Mateo ausente por reuniones que nunca explicó completamente. Cena por la noche, con una conversación que evitaba cuidadosamente los temas más polémicos. Y cada día lo observaba con Lily. Observaba cómo aprendía sus rutinas, sus preferencias, sus pequeños caprichos de personalidad, cómo adaptaba todo su horario alrededor de sus siestas, cómo su rostro se suavizaba cada vez que ella lo buscaba, lo cual hacía con creciente frecuencia. «Da», llamaba, con los brazos extendidos, y no importaba lo que estuviera haciendo, revisando documentos, hablando por teléfono, consultando con uno de sus hombres. Él se detenía e iba a verla. Traté de mantener mi distancia, de recordar lo que él era y lo que había hecho, pero se volvió cada vez más difícil a medida que presenciaba los cambios en él. El temido jefe del crimen que me había aterrorizado esa primera noche rara vez estaba a la vista ahora. En su lugar, veía a un hombre luchando por reconciliar la vida que había heredado con el futuro que quería crear. Una noche, aproximadamente un mes después de nuestra llegada, lo encontré en la guardería después de acostar a Lily. Estaba junto a su cuna, observándola dormir. Su expresión sin protección, de una manera que rara vez lo estaba a mi alrededor. «Está creciendo tan rápido», dijo suavemente mientras entraba. «Ya me he perdido tanto». Me moví para pararme a su lado, mirando a nuestra hija dormida. «Ella te conoce ahora», ofrecí.
Te busca cuando escucha tu voz. Él asintió, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Nunca esperé esto, admitió. Sentirme así por alguien tan pequeño, tan indefenso. Te cambia, dije. Tener un hijo. Sí. Se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos en la tenue luz. Lo hace. Te hace querer ser mejor, crear un mundo más seguro para ellos. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Creando un mundo más seguro? Suspiró, pasándose una mano por el pelo, un gesto que había llegado a reconocer como un signo de conflicto interno. Lo estoy intentando. La transición es complicada. Algunos de mis socios de negocios se resisten a los cambios que estoy implementando. Ven las empresas legítimas como menos rentables, más limitadas. ¿Y lo son? Pregunté, curiosa a pesar de mí misma. A corto plazo quizás, pero son sostenibles. No requieren vigilancia constante contra la policía. No resultan en enemistades de sangre que duran generaciones. Su voz contenía un cansancio que no había escuchado antes. No hacen que sea imposible dormir por la noche. La admisión me sorprendió. El primer reconocimiento de que el camino que había elegido tenía costes más allá de lo práctico. Estudié su rostro, notando las tenues sombras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. «¿No estás durmiendo bien?», observé. Una sonrisa de arrepentimiento tiró de sus labios. «Riesgo profesional. ¿Debido a la transición del negocio?», en parte. Sus ojos se encontraron con los míos, sosteniéndolos. «Y en parte porque estás tan cerca, y a la vez tan lejos». La crudeza de su admisión me tomó por sorpresa. Durante semanas había mantenido una cuidadosa distancia, nunca presionando, nunca presumiendo. Ahora, en la tranquilidad de la guardería con nuestra hija durmiendo plácidamente a nuestro lado, la máscara se había deslizado. «Mateo, lo sé», me interrumpió suavemente. «Necesitas tiempo. Lo entiendo. Te he quitado tus elecciones. Te he confinado aquí. Te he pedido que aceptes una vida que nunca quisiste. No espero perdón, Ellie, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti nunca han cambiado». Antes de que pudiera responder, se inclinó y presionó un suave beso en la frente de Lily. Luego se enderezó y pasó a mi lado hacia la puerta. «Buenas noches», dijo en voz baja, y se fue, dejándome con un tumulto de emociones que no podía empezar a ordenar. Esa noche marcó un cambio en nuestra dinámica. Mateo comenzó a incluirme en las discusiones sobre las transiciones de negocios que estaba implementando, explicando las complejidades de extraerse de ciertas empresas mientras mantenía la protección que su posición le otorgaba. Me encontré ofreciendo sugerencias, recurriendo a mis cursos de negocios de la universidad, una parte de mi vida que casi había olvidado en el caos del año pasado. «Eres buena en esto», observó una tarde mientras estábamos sentados en su estudio, revisando los planes para una nueva inversión legítima en una startup de tecnología. «Ves ángulos que se me escapan. Me faltaban 3 créditos para un título de negocios cuando te conocí», admití. Antes de que me distrajera un hombre misterioso que dejaba propinas extravagantes y hacía demasiadas preguntas. Su sonrisa fue cálida, llegando a sus ojos de una manera que hacía que mi corazón latiera más rápido a pesar de mis mejores intenciones. Lo recuerdo. Tomabas clases nocturnas mientras trabajabas en el restaurante. ¿Recuerdas eso?, pregunté, sorprendida por el detalle. «Recuerdo todo sobre ti, Ellie», dijo simplemente. «Cada conversación, cada sueño que compartiste, cada plan para el futuro». Miré los documentos extendidos ante nosotros, incómoda con la intensidad de su mirada y las emociones que agitaba. «Esos sueños parecen muy lejanos ahora. No tienen por qué serlo». Dudó. Luego se acercó al escritorio para cubrir mi mano con la suya. «Dime qué quieres, Ellie. ¿Qué te haría feliz aquí?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante semanas,
Había estado pensando en nuestra situación como temporal, un patrón de espera hasta que pudiera encontrar una forma de escapar, o hasta que la transición prometida de Mateo se completara. La idea de construir una vida aquí, de encontrar la felicidad dentro de estas limitaciones doradas, no se me había ocurrido. No sé, dije honestamente. No he pensado en lo que quiero en mucho tiempo. Siempre ha sido sobre la supervivencia, sobre Lily. Piensa en ello ahora, me instó. Todo lo que esté en mi poder para darte es tuyo. Solo nómbralo. Consideré su oferta, dándole vueltas en mi mente. ¿Qué quería? Seguridad para Lily. Pero ya la teníamos, en abundancia. Seguridad financiera, también proporcionada a un nivel que nunca podría haber logrado por mi cuenta. Pero más allá de esas necesidades básicas, propósito, dije finalmente. Necesito algo que sea mío, alguna forma de contribuir, de usar mi mente, de sentirme como algo más que un accesorio de tu vida. Mateo asintió lentamente, su expresión pensativa. Título de negocios que nunca terminaste, reflexionó. Querrías completarlo. Podríamos organizar clases a distancia, tutores si es necesario. La sugerencia encendió algo en mí, un destello de la ambición que había dejado de lado cuando nació Lily, cuando la supervivencia se convirtió en mi único objetivo. Tal vez algo diferente, no lo sé todavía. Tómate tu tiempo para considerarlo, dijo, dándole a mi mano un suave apretón antes de soltarla. Lo que decidas, haré que suceda. Esa noche, acostada en la cama, me permití contemplar realmente el futuro por primera vez desde que descubrí la verdadera identidad de Mateo. Un futuro donde nos quedamos aquí, donde Lily creció con ambos padres, donde Mateo continuó su transición a negocios legítimos. Un futuro donde yo podría encontrar mi propio camino, separado de, pero paralelo al suyo. No era la vida que había imaginado para mí, pero mientras me deslizaba hacia el sueño, tuve que reconocer que podría no ser tan intolerable como había creído al principio. El invierno llegó con una repentina tormenta de nieve que cubrió la finca de blanco. Lily, que ahora tenía casi 9 meses, presionó sus pequeñas manos contra el cristal de la ventana con asombro, balbuceando emocionada ante los copos que giraban. Su primera nieve, dijo Mateo, acercándose para pararse a nuestro lado, mientras observábamos desde la ventana de la sala de estar. Deberíamos sacarla, dejar que lo experimente correctamente. 20 minutos después, abrigadas con ropa de invierno que no sabía que estaba guardada en nuestros armarios, nos aventuramos a la terraza. Los ojos de Lily se abrieron de par en par mientras Mateo la llevaba por los escalones hacia el jardín, donde la nieve continuaba cayendo en copos grandes y perezosos. Se arrodilló, todavía sosteniéndola con seguridad, y recogió un puñado de nieve, dejándola caer por sus dedos para que ella la viera. Su risa encantadora, un sonido que nunca dejaba de calentarme el corazón, resonó en el aire fresco. Me quedé a unos metros de distancia, observando este momento entre padre e hija, sorprendida por lo natural que se veían juntos, lo correcto que era. Mateo levantó la vista, me vio observándolos, y sonrió. Una sonrisa genuina y sin reservas que transformó su rostro. En ese momento, no era un jefe del crimen o un captor, ni siquiera el hombre complicado con el que había estado viviendo durante meses. Era simplemente un padre compartiendo la alegría de su hija, y algo dentro de mí se suavizó en respuesta. «Ven aquí», llamó, extendiéndome su mano libre. «Ella quiere que te unas a nosotras». Dudé solo brevemente antes de moverme hacia ellos, tomando la mano extendida de Mateo y arrodillándome a su lado en la nieve. Lily inmediatamente me buscó, su mano enguantada palmeando mi mejilla
en su familiar gesto de afecto. «Ma», exclamó, una nueva adición a su limitado vocabulario, que nunca dejaba de inflar mi corazón. «Sí, cariño», dije, besando su mejilla fría y enrojecida. «Mamá está aquí». Al levantar la vista, encontré a Mateo observándonos, sus ojos llenos de una emoción que no estaba lista para nombrar. Sin pensar, alargué la mano y le quité un copo de nieve de la pestaña, mis dedos permaneciendo contra su piel. «Gracias», dije suavemente, «por este momento, por dejarla experimentar esto». Su mano subió para cubrir la mía, presionándola contra su mejilla. «Gracias por compartirlo conmigo», respondió, su voz igualmente suave. «Por dejarme ser parte de su vida, de vuestras vidas». Nos quedamos así, conectados, hasta que el movimiento de Lily rompió el momento. Pero algo había cambiado entre nosotros, un deshielo que reflejaba los copos de nieve, derritiéndose donde tocaban nuestra piel cálida. Esa noche, después de que Lily se durmió, encontré a Mateo en su estudio, como se había convertido en nuestro hábito, pero en lugar de documentos de negocios extendidos ante él, tenía una pequeña caja de terciopelo abierta en su escritorio. La cerró rápidamente cuando entré, pero no antes de vislumbrar lo que parecía ser un anillo dentro. «Ellie», dijo, poniéndose de pie, «justo iba a buscarte». «¿Qué es eso?», pregunté, asintiendo hacia la caja que había guardado en su bolsillo. Él dudó. Luego suspiró. «No es como lo planeé», murmuró, más para sí mismo que para mí. Luego, encontrando mis ojos, dijo, «Es un regalo. Para ti. Pero viene con una pregunta que no estoy seguro de que estés lista para escuchar todavía». Mi corazón comenzó a acelerarse. «Pregúntala de todos modos». Estudió mi rostro por un largo momento. Luego sacó lentamente la caja de su bolsillo y la abrió. Dentro, anidado, había un anillo. No el ostentoso diamante que podría haber esperado, sino un diseño más elegante, un zafiro azul profundo rodeado de diamantes más pequeños en una banda de platino. «Recuerdo que dijiste una vez que encontrabas los anillos de compromiso de diamantes tradicionales, poco imaginativos», dijo en voz baja, «que preferías los colores, las historias, el significado». Me quedé mirando el anillo, luego a él, sin palabras de que hubiera recordado un comentario tan casual de nuestros primeros días de citas. «No es así como imaginé hacer esto», continuó Mateo, su confianza habitual, dando paso a una vulnerabilidad que rara vez veía en él. «Tenía planes, cena en la ciudad cuando fuera seguro, tal vez el restaurante donde nos conocimos, pero verte hoy con Lily, verte sonreírme sin miedo por primera vez en tanto tiempo». Tomó una respiración profunda. «No quiero esperar más». Se movió alrededor del escritorio para pararse frente a mí, todavía sosteniendo la caja abierta. «No te pido que olvides quién soy o lo que he hecho. Te pido que veas en quién estoy tratando de convertirme. Por Lily, por ti, por mí mismo». Sus ojos sostuvieron los míos, sinceros e intensos. «Te pido que seas mi esposa, Ellie, que construyamos un futuro conmigo, uno que ninguna de las dos podría haber imaginado hace un año, pero uno que creo que podría traernos felicidad a ambas». Me quedé mirándolo, mi mente acelerada. Hace 6 meses, había estado huyendo de este hombre, aterrorizada por su poder y lo que representaba. Ahora estaba contemplando atar mi vida a la suya permanentemente, haciendo oficiales los lazos que ya nos unían a través de Lily. «Me has mantenido aquí contra mi voluntad», dije suavemente. «¿Cómo puedes preguntarme esto cuando no he sido libre de elegir?» El dolor cruzó su rostro. «Tienes razón», dijo, cerrando la caja lentamente. «El momento no es el correcto. No debería haber». «Espera», interrumpí. «Eso no fue un no, fue una pregunta». La esperanza parpadeó en sus ojos. «¿Qué preguntas? Si dijera no, ¿qué pasaría? ¿Me dejarías ir?
¿Me mantendrías aquí de todos modos? ¿Me separarías de Lily? Las preguntas se desbordaron. Los miedos que habían permanecido bajo la superficie de nuestra cuidadosa coexistencia estos últimos meses. Mateo se quedó en silencio por un largo momento, su expresión preocupada. Luego puso la caja del anillo en el escritorio y tomó ambas manos mías. Si dijeras no, comenzó lentamente, te pediría que te quedaras, por el bien de Lily, por su seguridad. Pero no te obligaría a quedarte si realmente desearas irte. Sus manos se apretaron ligeramente sobre las mías. Pediría la custodia compartida. Proveería para ambas. Me aseguraría de que tuvieras todo lo que necesitabas. Nunca, jamás, te separaría de ella. La sinceridad en su voz era inconfundible, al igual que el dolor que le causaba el solo pensamiento. ¿Y qué hay de tu transición? ¿Tus cambios de negocios? Pregunté. ¿Continuarían? Sí, dijo firmemente. Eso no está condicionado a que te quedes, Ellie. Se trata del tipo de padre que quiero ser para Lily, el tipo de hombre en el que quiero convertirme. Eso no cambia. Independientemente de tu respuesta, busqué en su rostro, buscando el engaño y encontrando solo una honestidad dolorosa. Te creo, dije suavemente, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Lo haces? Estos últimos meses te he observado con Lily. He visto cómo has cambiado, cómo la priorizas por encima de todo. He escuchado cuando has explicado las transiciones de negocios. He visto los riesgos que estás tomando para crear un futuro diferente. Tomé una respiración profunda. Y he recordado por qué me enamoré de ti en primer lugar. La esperanza ardió en sus ojos, brillante y feroz. ¿Y por qué fue eso? Porque debajo de todo lo demás, debajo del poder, el peligro y la riqueza, había un hombre que escuchaba cuando hablaba, que recordaba mi color favorito y cómo me gustaba mi café y los sueños que tenía para mi futuro. Un hombre que me miraba y realmente me veía. Cuando había sido invisible durante tanto tiempo, lentamente retiré mis manos de las suyas y busqué la caja del anillo en el escritorio. La abrí, mirando el zafiro brillando en la luz suave de su estudio. No puedo prometer que estoy lista para esto, dije honestamente. Todavía hay tanto entre nosotros, tanto por resolver, pero puedo prometer que estoy dispuesta a intentarlo, a construir algo real, por el bien de Lily. Y tal vez, levanté la vista, encontrando su mirada. Por el nuestro también. La alegría que transformó su rostro no se parecía a nada que hubiera visto en él. Cruda, sin filtrar, casi juvenil en su pureza. Tomó el anillo de la caja con dedos temblorosos y lo deslizó en mi mano izquierda, donde encajó perfectamente. Por supuesto que lo hizo. Mateo no dejaba nada al azar. Pasaré cada día ganándome esto, dijo, su voz ronca por la emoción. Ganándome tu confianza, tu fe, tu amor. Si eso es posible de nuevo. Lo juro, Ellie. Me atrajo a sus brazos entonces, sosteniéndome como si pudiera desaparecer si aflojaba su agarre. Me permití apoyarme en su abrazo, en el familiar aroma y calidez de él, en la comodidad de no luchar más contra la corriente que nos había estado uniendo desde el momento en que nos conocimos. No será fácil, murmuré contra su pecho. Todavía hay tanto que tenemos que resolver. Nada que valga la pena lo es, replicó, presionando un beso en la parte superior de mi cabeza. Pero tenemos tiempo, y por primera vez en mi vida, tengo esperanza en un futuro del que puedo estar orgulloso. Un futuro del que Lily puede estar orgullosa. 6 meses después, cuando la primavera estalló en plena floración en toda la finca, nos casamos en una pequeña ceremonia en el jardín. Lily, que ahora caminaba con el paso decidido de una niña de 15 meses,
Esparció pétalos de rosa con más entusiasmo que precisión, mientras Elena la ayudaba a bajar por el pasillo cubierto de pétalos. Mateo me esperó bajo una glorieta cargada de rosales trepadores. Sus ojos nunca abandonaron los míos mientras caminaba hacia él en un simple vestido blanco que me hacía sentir más hermosa que cualquier vestido de alta costura podría haberlo hecho. Cuando tomó mis manos, sentí no el agarre de un captor, sino el toque de un compañero. Alguien que había demostrado día tras día su compromiso con las promesas que había hecho. La transición del negocio estaba en marcha, con empresas legítimas que ahora representaban más del 60% de las propiedades de Visconti. Habíamos establecido una fundación utilizando fondos de los negocios menos reputados, dirigiendo el dinero a organizaciones que ayudaban a víctimas de tráfico y violencia doméstica, una especie de redención por los aspectos más oscuros del pasado de Mateo. Yo había vuelto a estudiar, completando mi título de negocios a través de cursos en línea, y ahora ayudaba a gestionar el lado legítimo de las empresas Visconti. Me dio propósito, independencia dentro de nuestra vida compartida, una forma de usar mi mente y habilidades que me satisfacía de maneras que no había esperado. La seguridad seguía siendo estricta alrededor de la finca, alrededor de nuestra familia. Algunas amenazas del pasado de Mateo persistían. Algunos viejos socios se resistían a los cambios que estaba implementando. Pero dentro de nuestro hogar, dentro de los límites que una vez había usado para confinarme, había encontrado una libertad que no sabía que existía. La libertad de amar sin reservas, de construir una familia en mis propios términos, de crear un futuro que honrara nuestros dos pasados mientras los trascendía. Mientras pronunciábamos nuestros votos bajo la glorieta en flor, Lily se acercó y nos abrazó las piernas, mirándonos con los ojos de Mateo y mi sonrisa. «Familia», declaró con orgullo, una de sus palabras más recientes. Mateo se rió. El sonido se encarga de una manera que no lo había estado cuando lo conocí. Levantó a Lily en sus brazos. Luego envolvió su brazo libre alrededor de mi cintura, acercándome. «Sí, Piccola», dijo suavemente. «Familia, todos nosotros, juntos». Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos de lavanda y oro, estábamos en la terraza viendo a Lily perseguir luciérnagas por el césped bajo la atenta mirada de Elena. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Mateo en voz baja, su brazo cálido alrededor de mis hombros. Consideré la pregunta, pensando en el camino sinuoso que nos había traído hasta aquí. El miedo y la ira, la huida y la captura, la lenta reconstrucción de la confianza y el eventual florecimiento de algo más fuerte de lo que habíamos tenido antes. «No», dije honestamente, inclinándome en su abrazo. «Esta no es la vida que imaginé para mí. Es más complicada, más desafiante en algunos aspectos». Lo miré, al rostro que había llegado a amar de nuevo, de manera diferente, pero más profundamente que antes. Pero también es más rica, más significativa que cualquier cosa que hubiera podido construir sola. Me besó entonces, tierno y reverente, una promesa renovada con cada día que pasaba. Cuando nos separamos, sus ojos sostuvieron los míos con la intensidad que todavía hacía que mi corazón se acelerara después de todo este tiempo. «Te dije una vez que ambas me pertenecíais», dijo suavemente. «Me equivoqué. Nos pertenecemos el uno al otro, todos nosotros, juntos». Mientras la risa encantadora de Lily flotaba desde el jardín, mientras las primeras estrellas aparecían en el azul profundo de la noche, supe con absoluta certeza que no cambiaría ni un solo paso del viaje que nos había traído hasta aquí. Ambas habíamos encontrado nuestro lugar, juntas.